Buenas tardes, soy Leslie Bojorquez González del grupo 3-4 de la Facultad de Derecho y este es el segundo resumen de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos y hoy vamos a conocer el origen, la evolución y las características de la familia neorromanista o germánica. ¿Sabías que gran parte de las leyes que usamos hoy tienen sus raíces en el Imperio Romano y en la influencia de los pueblos germánicos? En este video vamos a recorrer la historia de la familia neorromanista o germánica desde sus orígenes medievales hasta el derecho moderno que regula nuestra vida diaria. Del colapso de Roma al surgimiento de nuevas costumbres. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el derecho romano perdió su carácter universal. Ya no había emperadores que dictaran leyes para todos y las instituciones jurídicas de Roma pues se empezaron a debilitar. En su lugar, los pueblos germánicos introdujeron sus propias costumbres. Estas leyes no estaban escritas, se transmitían oralmente de generación en generación. Un ejemplo es que si un hombre germano cometió un delito, la pena podía resolverse mediante un Wirgeld, que es una indemnización económica a la familia de la víctima, algo muy distinto a las acciones romanas. El surgimiento del derecho romano en los siglos XI y XII. Aunque pareció desaparecer, el derecho romano renació en Europa medieval gracias a las compilaciones de Justiniano. Estas compilaciones eran textos legales recopilados en el siglo VI que volvieron a ser estudiados casi 500 años después. Esto ocurrió gracias a un contexto favorable que es el crecimiento del comercio, la vida urbana y el intercambio cultural en Europa. Un ejemplo es que los mercaderes necesitaban reglas claras para contratos, deudas y propiedad, y el derecho romano ofrecía soluciones más avanzadas que las simples costumbres germánicas. El surgimiento de las universidades. En este tema se habla que el renacer del derecho romano fue posible por el renacimiento de las universidades en el siglo XII. Las primeras surgieron como asociaciones de maestros y alumnos que eran muy parecidos a los gremios de los artesanos. Antes, la educación se limitaba a las escuelas monásticas y catedralicias, centradas en la formación religiosa. Con las universidades, la enseñanza se abrió también a los laicos y se convirtió en un espacio autónomo con financiamiento estatal. Un ejemplo es que la Universidad de Bolonia se especializó en Derecho, mientras que la Universidad de Salerno fue pionera en la medicina. Luego está el derecho romano y el derecho canónico. Los pilares, que son los pilares del sistema. En las universidades se estudiaban dos grandes sistemas. Primero, el derecho romano, que es basado en las leyes de Justiniano, caracterizado por códigos escritos, centralidad y normas generales aplicables a casos específicos. De ahí está el derecho canónico, que son las normas de la Iglesia Católica fundamentadas en el Nuevo Testamento, las costumbres religiosas y las disposiciones papales. El ejemplo es que un caso de divorcio en la Edad Media era juzgado bajo derecho canónico, no civil, porque el matrimonio se consideraba un sacramento religioso. Luego están las escuelas jurídicas del derecho romano-germánico. Aquí es que de este ambiente universitario nacieron tres corrientes que marcaron la evolución del derecho. Primero está la escuela de los glosadores, que se limitaba a interpretar los textos romanos. El jurista Curcio recopiló más de 1000 glosas en su obra La Gran Losa. La escuela de los ultramontani, que es más prácticos, los con intereses en aplicar el derecho a la vida cotidiana, menos adaptados al texto literal. Y luego estaba la escuela de los comentaristas, que estos surgieron en el siglo XIII y se centraron en adaptar la ley a las necesidades sociales. Un ejemplo es que mientras los glosadores solo explicaban qué significaba una norma, los comentaristas buscaban cómo aplicarla en casos reales de comercio o de herencia. Luego está el derecho común, que esto es la unión del derecho romano y del derecho canónico que creó el derecho común, que es aplicado en toda Europa. Este derecho se convirtió en la base de las resoluciones judiciales y en la enseñanza de los juristas. Un ejemplo es que en la España medieval, si un juez encontraba vacío en las leyes locales, aplicaba el derecho común como regla supletoria. Luego está la influencia en España. Aquí es que en España el derecho romano entró con la conquista romana, pero tras la caída del imperio
se permitió a los hispanos conservar sus costumbres, que ahí con el tiempo el derecho común se fue pues imponiendo. Durante los siglos XIX y XX se consolidó la gran obra jurídica que es el Código Civil Español de 1889, inspirado en el modelo francés pero con una fuerte influencia romana. El ejemplo es que el Código Español regula las obligaciones y los contratos con principios heredados directamente del derecho romano. Luego está lo del humanismo, la jurisprudencia elegante y la modernidad. En el Renacimiento, los juristas humanistas criticaron la rigidez de los glosadores y comentaristas, buscando regresar a la esencia del derecho romano clásico. Más tarde, en el siglo XVII, surgió la llamada jurisprudencia elegante, que esta reinterpretaba el derecho romano de manera práctica y eficaz. Esto abrió paso al derecho moderno, caracterizado por códigos escritos y formales, las normas generales y coercibles, la división de poderes y la énfasis en la responsabilidad individual. El ejemplo es que el Código Napoleónico de 1804 es una de las expresiones más claras del derecho moderno, que inspiró a muchos otros códigos incluidos en mexicano. El derecho en la actualidad. El derecho en la actualidad, que es hoy la familia neorromanista, sigue viva en los sistemas jurídicos de Europa, América Latina, Asia y África, y esta se aplica en países como Francia, España, Italia, México, Argentina y gran parte del mundo. El ejemplo es que en México el Código Civil y el Código Penal responden a esta tradición, estableciendo derechos y obligaciones de manera clara, escrita y codificada. Como parte final de este video, es que la familia neorromanista o germánica es un ejemplo de cómo el derecho se adapta y evoluciona con la sociedad. De Roma a nuestros días ha sido un viaje de más de 1000 años, donde las leyes escritas, las universidades y la tradición jurídica han dado forma al mundo que conocemos hoy.